Durante la historia de la humanidad han existido gobernantes que le han causado pánico y terror a su población para ganar su control. Estos prefieren recibir miedo que a recibir amor de sus ciudadanos. En esta lista veremos a los más famosos por haber sido los más crueles. Hoy veremos top 9 gobernantes más crueles de la historia. Y empezamos con el número 9, la reina Ranavalona I de Madagascar. También llamada la reina demente de Madagascar, obtuvo el poder en 1928 después de la muerte de su esposo. Algunos dicen que ella lo envenenó, pero no se puede confirmar este dato. Al principio de su reinado, prometió restaurar las costumbres antiguas del país y además darle el poder de vuelta a los jueces, sacerdotes y comerciantes de esclavos. La reina no confiaba en los europeos y era paranoica hacia la colonización europea. Mandó capturar y expulsar a todo extranjero que se encontraba en el país y esto dio raíz a su persecución contra los cristianos nativos de Madagascar. Cuando sus planes mostraron que no se erradicó el cristianismo en el país, decidió entonces ejecutar a todo ciudadano que tuviera una Biblia en su posesión. No le bastó esto y decidió entonces también colgar a 15 líderes cristianos a 50 metros de altura sobre un barranco rocoso. Se les exigió renunciar a sus creencias religiosas y cuando estos rechazaron les cortaron la soga que los mantenía colgados y cayeron hacia su muerte. La reina Ranavalona tenía tantos esclavos que más de 1 millón murieron en ejecuciones de rituales de la reina, incluyendo 10.000 que murieron en el transcurso de una semana durante una de sus cazas de búfalos. Los esclavos no morían de manera inmediata, esta los torturaba, usualmente aventándolos desde colinas altas. También los metía en calderas grandes llenas de agua y los cocinaba vivos. La reina murió pacíficamente a sus 83 años de edad mientras dormía en 1861, después de un reinado de 33 años. Número 8. Idi Amin. Idi Amin fue el tercer presidente de Uganda y este llegó a la presidencia después de ocasionar un golpe de estado en el país. Su gobierno se caracterizó por la represión política, asesinatos extrajudiciales, persecución étnica, nepotismo, corrupción y el abuso excesivo de los derechos humanos. Fue un hombre carismático que al principio consiguió popularidad entre los ciudadanos de manera casi inmediata, pero esto no duró mucho. Ordenó la ejecución de 600 tropas que eran leales a Milton Obote, el antiguo presidente de Uganda, y destruyó a grupos étnicos en su totalidad. También le dio poder total a la policía militar, haciendo que estos pudieran arrestar y ejecutar a ciudadanos sin problema alguno. Hasta podían tomar posesión de sus terrenos. Esto hizo que todos le temieran y le dio un poder inmenso sobre la población. Durante su mandato mató entre 100.000 a 500.000 ciudadanos, la mayoría inocentes. Torturó también a miles y robó la tesorería de Uganda. Mandó a construir celdas con capacidad de 200 personas cada una y metía 500 en ellas, dejándolos ahí hasta que murieran de sofocación o de hambre. Una vez entrando a estas celdas, uno jamás escapaba de ahí. Nadie lo hizo. Después de una guerra contra Tanzania, fue forzado al exilio hacia Libia y luego a Arabia Saudita, donde murió de hipertensión en el 2003 a sus 78 años de edad. En el número 7, Iván el Terrible. Cuando murió su padre en 1533, Iván a sus 3 años fue coronado, y su madre gobernó en calidad de regente, pero 5 años después fue envenenada por la nobleza. En 1547 se nombró el primer zar, ungido por Dios, de Rusia. De ahí estableció varias reformas, incluyendo unas donde se le redujo el poder a los boyardos. Después, desesperado porque quería que su reinado llegara al mar, lanzó a Rusia hacia una guerra de 24 años. Después de la llegada de una sequía, hambruna y una epidemia, una plaga que mató a más de 1000 personas diariamente, Iván perdió la cabeza y se volvió increíblemente violento. Mandó a saquear y quemar a la ciudad rusa Novgorod en su totalidad, causándole la muerte a más de 60.000 personas. En 1581, en un ataque de coraje, mató a su hijo mayor y heredero, golpeándolo en la cabeza con un bastón afilado. Murió 3 años después mientras jugaba ajedrez. Pero cuando se examinó su cuerpo cientos de años después, se descubrió que fue envenenado con mercurio. Número 6. Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II fue el segundo rey de los belgas y fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, un proyecto privado encabezado por él mismo manejado como una empresa privada. Nació en 1835 como heredero al trono de Bélgica. En 1855 empezó a dar ideas sobre la colonización de África y Asia. Después, ya siendo el rey, con la ayuda de Henry Morgan Stanley fundó el Estado Libre del Congo, estableciéndose como su líder. Consiguió grandes riquezas explotando a los ciudadanos del Congo por medio de trabajo forzoso. Ordenaba a millones de esclavos a trabajar para él a cambio de sus vidas, y las mutilaciones eran frecuentes en su reinado.
Se cree que mató entre 20 a 30 millones de congoleses. Cuando sus atrocidades se hicieron famosas en 1905, el gobierno americano y británico forzó a Leopoldo a dejar su reinado. Murió en 1909 de una hemorragia cerebral a sus 74 años. Número 5. Vlad Tepes. También conocido como Vlad Drácula o Vlad el Empalador, fue un príncipe de Valaquia, hoy el sur de Rumania, entre 1456 y 1462. Después de la muerte de su padre y su hermano mayor, este tomó el trono a la edad de 17 años. El principio de su reinado se basó en destruir a toda persona que se opusiera a su poder en Valaquia. Su método favorito de ejecución era el empalamiento, una técnica de tortura y ejecución que consiste en introducir un palo de aproximadamente 3.5 metros de longitud por el recto, fijarlo a la carne con un clavo y después levantarlo para que la víctima muriese lentamente. A veces el proceso podía durar días. Otros métodos de tortura usados por Vlad eran la amputación de miembros, nariz y orejas, la extracción de ojos con ganchos, el estrangulamiento, la hoguera, la castración, el desollamiento, la exposición a los elementos o a fieras salvajes, poner a prisioneros sobre una parrilla ardiente y la lenta destrucción de genitales, especialmente de las mujeres. De entre 50.000 a 100.000 personas sufrieron ante los métodos de tortura de Vlad el Empalador. Vlad murió en batalla en 1476 a sus 45 años de edad. Número 4. Genghis Khan. Su verdadero nombre era Temujin, que significaba hombre de hierro. Nacido en 1162, fue un conquistador mongol, unificó tribus nómadas del noreste de Asia y formó el Imperio Mongol, que se extendió a lo largo de Asia, Euroasia y Medio Oriente. Estas campañas de conquista se caracterizaban por las masacres que se cometían en contra de la población civil. En su imperio masacró a más de 43 millones de personas. Se dice que cuando tomaron la ciudad de Bagdad, asesinaron a todas las personas que se encontraron y destruyeron toda su literatura. 2 semanas después, regresaron para matar a los sobrevivientes. Murió a los 65 años de edad, pero se desconoce la causa de su muerte. Número 3. Joseph Stalin. Nació en 1894 y quitó de su camino a sus rivales y aliados para llegar a ser el dictador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1928 empezó su plan quinquenal, programas agresivos de la industria y de la agricultura que dejaron a miles de personas muertas. También se deshizo de su oposición política por medio de ejecuciones secretas. Empezó la Segunda Guerra Mundial aliado con la Alemania nazi, pero Hitler lo traicionó. Entonces tomó control de su fuerza militar y se unió a Gran Bretaña y Estados Unidos. Stalin murió en 1953 de una hemorragia cerebral, y después de su muerte, Nikita Khrushchev y otros líderes soviéticos lo acusaron de tiranía, terror, falsificación histórica y autoglorificación. En su mandato murieron más de 27 millones de personas. Número 2. Benito Mussolini. La carrera política de Mussolini empezó en 1900 cuando se convirtió en miembro del Partido Socialista. Después de la Segunda Guerra Mundial, formó el Partido Nacional Fascista en 1919. Fue elegido para el Parlamento en 1921 y el año siguiente mandó a fascistas a marchar a Roma, y a Mussolini se le dio mandato unido junto con el rey Víctor Emanuel III. Transformó a Italia en una dictadura, tomando control total de todas las ramas políticas, sociales, económicas y vida cultural, y ejecutó a su oposición con la ayuda de la policía secreta y la milicia del partido fascista. A pesar de su desconfianza de Adolf Hitler, se unió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler presionó a Mussolini a que adoptara su visión antisemita en Italia, y esto hizo que perdiera popularidad. En 1943 el rey le quitó su poder y fue encarcelado hasta que fue rescatado por fuerzas alemanas. Mientras intentaba escapar en 1945 fue capturado por fuerzas partidistas italianas y se le ejecutó. Su cuerpo y el de otros fascistas fueron arrojados al suelo y se les disparó, pateó y escupió encima antes de que fueran colgados con ganchos carniceros en una estación de gasolina, donde finalmente se les apedreó. Y sin sorpresa alguna, en el número 1 tenemos a Adolf Hitler. Nacido en Austria en 1889, en sus primeros años trabajó como pintor antes de convertirse en un soldado en 1914. Después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en miembro del partido nazi y en 1921 se convirtió en su presidente. Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial cuando se unió a la Unión Soviética e invadió a Polonia. Con su deseo de expandir Alemania, atacó a Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Yugoslavia, Dinamarca, Noruega, Holanda y eventualmente a su aliado, Rusia. Conducido por su deseo de la exterminación judía, Hitler buscó crear la raza aria perfecta.
Le quitó a los judíos sus derechos a ser parte de la sociedad y construyó campos de concentración donde se les forzaba a trabajar y se les ejecutaba. El Holocausto es una de las mayores atrocidades en la historia de la humanidad y mató a más de 6 millones de judíos, millones de gitanos, comunistas, líderes políticos e intelectuales. Cuando Hitler descubrió que estaba vencido, él y su esposa Eva Braun se suicidaron el 30 de abril de 1945. Y esto fue Top 9 gobernantes más crueles de la historia. ¿Quién creen que fue el más cruel? Le mando un saludo a Rocket0333, a Ileo Gamer y a José Augusto Figueroa de Venezuela. Suscríbanse, comenten y compartan. XY les desea buen día y nos vemos en el próximo video.